Y recuerden que ayer hicimos, ¿verdad? Estos mapitas en el cuaderno con dibujos de los elementos del clima, ¿verdad? Y de los factores del clima. Ahora bien, ayer conversamos un poquito de qué era la humedad, ¿verdad? De qué era la presión atmosférica y de algunos conceptos, ¿verdad? Que no estaban tan claros, ¿verdad? Yo espero que ayer quedaran un poquito más claros. ¿Estamos con eso? Sí, teacher. ¿Alguno tiene una duda que me la quiera decir? Que todavía no le haya quedado un concepto muy claro y que me diga, no, profe, a mí no me quedó tan claro este. Bueno, aquí ¿No? no. Es chévere ¿qué es eso de protección de montañas, proximidad a ríos? Esa es la ¿Así se cercanía, llama? cercanía al mar, cercanía al mar, es lo mismo. Ok. Ok, bueno, entonces estamos con eso, ¿verdad? Y al finalizar la clase de ayer, ¿verdad? Introducimos dos conceptos. ¿Quién se acuerda cuál eran? ¿Ninguno? Vimos dos fenómenos. Sí, El fenómeno de la niña y el fenómeno niño y niña. La niña. Exactamente, vimos el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, ¿verdad? Vamos a verlos aquí más específicamente. Entonces, bueno, resulta que el fenómeno del niño, como ustedes vieron por ahí alguien tiene el micro prendido, no sé. Ok, ya se quitó ese sonido. El fenómeno del niño, ¿verdad? Pues es un fenómeno climático, ¿verdad? Tiene que ver con el clima. Ahora bien, el fenómeno del niño está asociado a un calentamiento, ¿verdad? En las temperaturas de la superficie del mar, o sea, del océano, específicamente del océano Pacífico, ¿verdad? Tanto en el sector ecuatorial y en el central, ¿verdad? Estamos hablando de esta línea ecuatorial que ustedes ya saben dónde queda, ¿verdad? Ahora bien, vean aquí este dibujo. Bueno, este dibujo, ¿verdad? Representa precisamente eso, el aumento de las temperaturas, ¿verdad? En el océano. ¿Ok? Vean aquí cómo se ve como en rojo y en amarillo. Bueno, eso representa una elevación de la temperatura. Ok, ahora bien, el niño, ¿verdad? Puede tener ciertas causas y ciertas consecuencias. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En el planeta, el niño puede provocar varias cosas, como el calentamiento global, calentamiento de la temperatura del mar. Si la temperatura del mar se calienta, ¿ustedes creen que todas las especies que viven en el mar se puedan adaptar a esa temperatura? ¿Sí o no? ¿Será que todas pueden adaptarse? No, teacher. No, No, ¿verdad? teacher. No, No teacher. todas pueden adaptarse. Entonces, ¿verdad? Precisamente por ese cambio de temperatura, algunas especies pueden morir, ¿verdad? Entonces hay una pérdida de especies por ese cambio de temperatura o ese fenómeno del niño, ¿verdad? Y también puede provocar algunas enfermedades. Entonces, bueno, ayer vimos, ¿verdad? Que es un calentamiento anormal de las aguas en el Pacífico, ¿verdad? ¿Que por qué tenía ese nombre? Bueno, porque se refiere al niño Jesús, ¿verdad? Por la temporada navideña. ¿Cuándo ocurre? Bueno, es irregular, no sabemos cuándo puede ocurrir, ¿verdad? A veces aparecen periodos que van de 2 a 7 años, ¿verdad? Y cuando se forma dura entre 8 y 12 meses. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Que las aguas se hacen cálidas, ¿verdad? No es un enfriamiento, sino que es un calentamiento de las aguas. ¿Ok? ¿Está claro? Este fenómeno del niño básicamente es, ¿qué tienen que saber de esto? Bueno, que se calientan las aguas y que puede provocar ciertas consecuencias como el calentamiento global, pérdida de especies y algunas enfermedades. ¿De acuerdo? Profe, yo ayer a mí me confundía mucho el nombre. Yo lo que No hice entiendo fue cómo se llamarlo fenómeno solar. Así que yo ya entiendo mejor, porque es que Entonces se yo siempre, acuerda, ¿verdad? Que es un calentamiento, sí. porque es que Un en el juego de video palabras. yo me quedé con fenómeno del niño que estamos hablando. Es un juego de Teacher, palabras el que usted hizo. Dígame. pero ¿qué son las aguas? ¿Cómo? ¿Qué hace que se calienten las aguas? ¿Qué hace que se calienten las aguas? Recuerde que es un fenómeno climático, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que se calienten las aguas, ¿verdad? Está muy relacionado también a la condición de la atmósfera, ¿verdad? Recuerden que
estamos viviendo épocas, ¿verdad? Donde el calentamiento global es un hecho científico, ¿verdad? Ya eso está comprobado. Sí, una pregunta. ¿El Dígame. niño solo hace que se calienten las aguas o hace algo más? ¿El niño qué hace? Bueno, que se calienten las aguas y que aparezca, ¿verdad? Por ciertos periodos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si se calientan las aguas puede tener repercusiones, ¿verdad? En ciertos territorios. Por ejemplo, no sé, que no tengamos lluvias, que haya sequías, que haya mucho calor, por ejemplo, ¿verdad? O que haya mayor humedad, que haya más, por periodos que las lluvias sean más fuertes, ¿verdad? En caso de haber lluvias, ¿verdad? Son como que se van a los extremos, ¿verdad? En condiciones climáticas. Eso es lo que hace el fenómeno del niño y la niña, ¿verdad? Como que esas condiciones atmosféricas se vayan a los extremos, ¿verdad? Y que sea cada vez más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, la lluvia o por ejemplo las sequías. Sí, a nosotros nos afectan. Sí, a nosotros A también. nosotros. A nosotros también. Y por el otro lado teníamos el fenómeno de la niña, ¿cierto? ¿Verdad? Si el fenómeno del niño era un calentamiento, bueno, ¿qué va a pasar con la niña? Pues lo que pasa es que hay un enfriamiento de esas aguas, ¿verdad? Y también se va a expandir por varios meses, por varios años, ¿verdad? Ya sea a nivel regional, por ejemplo, donde nosotros estamos en Costa Rica, o a nivel global, ¿verdad? Mundialmente, ¿verdad? Entonces la niña también es muy variable, ¿verdad? A veces puede durar 6 meses, a veces puede durar hasta 3 años. ¿Okay? Entonces, bueno, se manifiesta como un enfriamiento o una disminución de las temperaturas, ¿okay? Así como que un régimen de vientos alisios más fuertes, ¿okay? Ahora bien, la niña, ¿verdad? Puede provocar ciertas consecuencias y repercusiones, ¿verdad? Como que en la costa occidental las aguas se vayan enfriando, ¿verdad? Y entonces en la costa oriental, pues esas aguas van a ser más cálidas. ¿Por qué? Porque la temperatura aquí, ¿verdad? Se va a ir expandiendo. Entonces, si estas aguas son más frías, consecuentemente las otras aguas van a ser más cálidas. ¿Ok? Aquí hay más sol, ¿verdad? Vean, lluvia, sol, ¿verdad? Para que estas aguas cálidas se enfríen, pues ocupan más lluvia. Para que estas aguas frías se calienten, pues ocupan sol. ¿Sí? Energía. Permiso de la compu. Sí, está bien. ¿Verdad? Y entonces aquí tenemos un infograma, ¿verdad? Dice, la niña aliste su paraguas hasta abril, ¿verdad? Esto yo no sé de qué fecha es porque no la traía. El fenómeno seguirá, ¿verdad? Entonces la niña, ¿verdad? Podía provocar fuertes lluvias, ¿verdad? Incluso inundaciones, ¿verdad? Entonces vean aquí, ¿cuáles son sus consecuencias? Lluvias moderadas, fuertes, Sí, tormentas. pero por decirlo así, siempre es en todos los años. No, a veces pueden aparecer y a veces no, ¿verdad? Recuerden que se da por periodos y no sabemos cuándo se van a dar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, el fenómeno se da cada 5 años después del niño, dice aquí. ¿Okay? ¿Por qué ocurre este ciclo? Bueno, porque ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste. Entonces permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba. ¿Ok? Entonces el agua fría que viene desde abajo, ¿verdad? Va subiendo y el agua caliente va bajando. ¿Verdad? Entonces se van enfriando las aguas de esos océanos y entonces las temperaturas van a variar. Y ustedes ya saben que la temperatura, ¿verdad? Es uno de los elementos que puede afectar el clima, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, ¿estamos claros con este fenómeno de la niña y el niño? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Sí. ¿No? Ok. ¿Quién me está hablando? Se le escucha un poquito pegado. Profe, yo no tengo ningún problema. ¿No? Ok, bueno. Ahora bien. Vamos a trabajar en el libro, ¿ok? Vamos a hacer aquí una practiquita que sale en el libro, ¿verdad? En la 201. En la 201.
Sí, para que lo busquen por ahí, en la 201. Listo, teacher. Profe, una pregunta, ¿y solamente vamos a hacer estudios sociales? Sí, porque recuerden, ¿Qué? 201. 201. Recuerden que, ¿verdad? En la mañana de los miércoles es estudios sociales y en la tarde tenemos español y mate. Ah, ya sé qué es lo que vamos a hacer, profe. En la 201. ¿Listos con esa? Sí, teacher, con la página. Ok, bueno, vamos a ir leyendo ahí. Dice ahí que tenemos que poner el nombre del elemento, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos las eólicas, ¿verdad? Y tenemos aquí que mide la humedad. Entonces, aquí el elemento, ¿cuál sería? En esta primera. El conjunto. El viento, ¿verdad? Y en esta otra, El tiempo, teacher. atmosférico. la humedad, ¿verdad? Ya la vamos a ver porque este instrumento que está aquí mide la humedad. Ah, ya, es como lo de las fábricas. Estamos en la 201, ¿verdad? Estamos haciendo esa. Y luego dice nombre de los instrumentos para medir la velocidad y la dirección del viento. Y nombre del instrumento para medir dicho elemento. Ustedes me van a decir, ¿verdad? Yo no les voy a decir hoy. Ustedes son los que me van a decir a mí. Teacher, en el viento serían ebólicas. Sí, ebólicas. No, ¿cuál es el instrumento que mide la velocidad y la dirección? Eso genera luz. Bueno, yo no sé qué son ebólicas, solo digo que Esas sí. son eólicas. Sí, Turbina, ¿verdad? ¿no? Ah, entonces sí. Pero ese no es el instrumento que mide la velocidad y la dirección del viento. Teacher, no es una brújula. No, la brújula que me da a mí. El norte, sur, este, oeste. Profe. Exactamente, la dirección de la luz a los vientos, ¿verdad? ¿En qué dirección estoy? A ver, busquen en el libro, en el libro está. ¿Cómo se mide? No, ¿con qué instrumento se mide la velocidad y la dirección del viento? Busquen en el libro, vamos a ver qué me dice. Es como una carrera, por decirlo así. Teacher, el anemómetro. El anemómetro, exactamente. Me la ganó, ya ¿Y la ya le iba a dirección? decir, Amanda. ¿Y la dirección del viento? Veleta. Veleta, exactamente. Y nos falta el nombre del instrumento para medir la humedad. ¿Cómo se llama ese instrumento? Y que estamos viendo ahí en la imagen. Teacher, ¿en qué página está? Instrumento. Para medir la humedad, ¿cómo se llama? Higrómetro. Kilómetro. Estamos en la 201. Y espere, yo ya pude. Higrómetro, exactamente. Higrómetro. Profe, ¿y por qué tiene que hacer un reloj? No es un reloj. Entonces, ¿qué es, profe? Esto no es un reloj, es un higrómetro que mide la humedad. ¿Sí? Profe, ya decía yo por qué el número 100. Sí, no, eso no es un reloj, es un higrómetro. ¿Y qué significan los números? Ok, recuerden que la humedad, ¿verdad? Era esa vapor de aire, ese vapor de agua, ¿verdad? La cantidad de vapor de agua que se nos formaba.
Teacher, pero la imagen de abajo no es humedad también. Vamos a ver. Precipita. Ah, ya, como Teacher, pero la profe, ¿se podría decir? eso no es precipitación. Sí. Recuerden que eso es agua, ¿verdad? Y el agua también es lluvia, ¿verdad? Ahí lo que representa la imagen es que está lloviendo afuera. Ah, ya. Profe, yo creí que era niebla de las nubes que bajan y que se puso muy frío. Seguramente sí está muy frío, ¿verdad? Ha bajado la temperatura porque está lloviendo. Ya. Y la de la par sería la presión atmosférica, ¿verdad? Que es esa fuerza que se ejerce del aire sobre la superficie terrestre. La vean aquí que hay mucha presión atmosférica, ¿verdad? Porque, dígame. De que, y cuando da siempre es el fenómeno de la niña, siempre es en el mismo mes cuando da. Siempre es en ciertos periodos, ¿verdad? Depende No, y de... que si es en el mismo mes. No necesariamente. Ok. Y ahora ustedes me van a decir cómo se mide la precipitación, con cuál elemento, con cuál instrumento. El pluvómetro, profe. Pluviómetro. Exactamente, pluviómetro. ¿Y la presión atmosférica? Higrómetro. Barómetro, exactamente, barómetro. ¿Verdad? La presión atmosférica se mide con el barómetro. ¿Listos? Sí, teacher. Vamos a ver las últimas dos que nos quedan. Sí, teacher. Y la última, bueno, la temperatura, ¿verdad? ¿Y cómo se mide la temperatura? ¿Con cuál instrumento? Con el termómetro, profe. Termómetro, ¿verdad? Eso estaba muy fácil. Termómetro, exactamente. Teacher, una pregunta. ¿Cuál es el instrumento de la cuarta que está? ¿Cuál es? ¿Qué dice? Es para ver. Precisión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Cuál es? Chicos, díganle a Matthew. Barómetro. Barómetro, exactamente. Recuerden que todo eso está en el libro. ¿Listos? Sí, teacher. Sí, me faltan dos anteriores. ¿Me puedo mostrar las dos anteriores? Y esos dos me faltan, sí, los dos anteriores. Ajá, ¿cuáles eran? Porque no me dio tiempo. Ahí están las. Este era el libro. Eran. Espérate. Higrómetro, ¿no? Precipitación y presión atmosférica. ¿Y cómo se mide la precipitación? Pluviómetro. ¿La presión atmosférica? Barómetro. Exactamente, ¿verdad? Y la última que teníamos ahí era la de la temperatura y el termómetro. 1 minuto. Higrómetro.
listos ahí? ¿Sí? Vean, en la guía de trabajo yo les voy a poner este pequeño resumen para que lo peguen en el cuaderno, ¿sí? ¿Está bien? Uno no puede... Esto lo tenemos que pegar en el cuaderno. Le voy a tomar un screenshot. Listo. Teacher, otra vez está la hormiguita en humedad. Hay que copiar eso, ¿sí? No, eso no lo hay que copiar, yo se los voy a mandar en la guía. Teacher, pero en la Si no pueden imprimir, no importa. Si no pueden imprimir y no lo pueden pegar en el cuaderno, no importa. ¿Está bien? Pero si lo pueden hacer, no lo copien, porque eso está igual en el libro. ¿Sí? Pero ahí está más resumido. ¿De acuerdo? Es como un esquemita que yo les hice. ¿Listos con esa página? Sí, Sí, tía. ¿Sí? Sí, teacher. Ok, vamos a ver un video entonces. Vamos a ver un video, vamos a ver si nos funciona. Apaguen las cámaras todos. También apaguen los micros. Y ahí ya los puse apagados a todos. Y me avisan si me escriben, ¿verdad? Si lo ven y lo escuchan bien. Y qué bueno que ya le avisaste a tus amiguitos que vengan, porque tenemos muchísimas cosas que compartir. Y es que, para empezar, te contaré por medio de un reportaje por qué es que llueve. Y es que has notado que llueve mucho en ciertas épocas del año, pero ¿a qué se debe? Vamos a ver. ¿Por qué llueve? Por lo general, las lluvias traen beneficios al planeta. Por ejemplo, la posibilidad de contar con buenas cosechas y por esto son esperadas por mucha gente. Las lluvias no solo benefician las cosechas, sino que en general las lluvias permiten muchos de los procesos en la naturaleza que mantienen el equilibrio ecológico en el planeta Tierra. El agua no cae del cielo porque sí. Pero entonces, ¿por qué llueve? Bueno, el sol calienta la tierra y con esto también calienta el agua de los ríos, los lagos, mares y océanos. Entonces, el agua primero se evapora de la superficie de la tierra. A medida que asciende por el aire, se va enfriando y condensando, dando lugar a las nubes. Las gotas son tan diminutas que se mantienen flotando en el cielo. Cuando se van haciendo más grandes, llega un momento que no aguantan el peso y es cuando caen a la tierra en forma de lluvia. Otras gotas de lluvia no suben hasta las nubes. Se quedan en la atmósfera en forma de humedad. Y es por eso que tenemos humedad fría por las mañanas. A esto le llamamos también rocío matutino. Y también hay otras gotas que no siempre llegan al suelo. Cuando hace calor o encuentran capas o zonas de gran temperatura y la gota no es muy grande, se evapora antes de llegar a la tierra y regresan nuevamente a las nubes. El ciclo es continuo, del mar a las nubes y de las nubes a los campos, los ríos y los lagos. El sol es el motor de este ciclo, pero eso sí, cuando la lluvia cae con fuerza e intensidad, puede ocasionar serios problemas en el campo y en la ciudad. El proceso de la lluvia lo podemos observar o reproducir cuando ponemos a hervir agua. Entonces observamos que al calentarse, el agua se evapora y sube a la parte superior del recipiente que la contiene. Si colocamos una tapa en la olla, el vapor se condensa y se inicia la formación de gotas que van creciendo poco a poco hasta que vuelven a caer a la olla. Ahora ya sabemos a qué se debe la lluvia, y es que ya se viene la temporada de lluvia. Y hablando de eso, existe un aparato que se utiliza para saber cuánto ha llovido.
¿Sabes el nombre de ese aparato? Puedes enviarnos tus respuestas a las direcciones que... Ok, muy bien. ¿Cómo se llama? El instrumento que usamos para medir la lluvia. ¿Quién sabe? ¿No es el barómetro, Ti? No. ¿Cuál es? Higrómetro. Pluviómetro. Pluviómetro, exactamente. El pluviómetro es el que mide, ¿verdad? La cantidad de lluvia, ¿verdad? La cantidad de agua que es de la atmósfera. Ok, muy bien. Preguntas para ustedes. ¿Por qué es tan importante el sol? Sí, porque si no, no puede Porque hacer es el motor del ciclo. Levantando la mano porque si me hablan todos no los puedo escuchar. Profe, Santiago Morera. es una fuente de energía, Ti. Es una fuente de energía. Ajá. Vamos a ver, Felipe. Profe, porque el sol no estaría al orden del sistema solar. Ajá, pero específicamente con el video que vimos. Como lo que dijo Santiago Morera, y también porque es una gran parte del sistema solar. Perdón, Del ciclo del agua, dice usted. del ciclo del agua. Exactamente. ¿Verónica? Sí, porque sin el sol no se evaporaría el agua y no caería la lluvia. Ajá, muy bien. ¿Matthew? También nunca crecerían cultivos sin el sol. ¿No crecerían cultivos? También costaría mucho que todas las matas crezcan. Ok, muy bien. Y específicamente con el video, Graham. Graham, ¿usted tiene la mano levantada? No, profe. ¿No? Amanda. Teacher, porque es el motor del ciclo del agua. Es el motor del ciclo del agua. Alison Rodríguez. Teacher, porque sin el sol no podríamos hacer el ciclo del agua y además moriríamos de hipotermia. Ok, muy bien. Matías. Teacher, ya me la quitaron. Dígala, no importa. No importa que se repita. Es el motor del ciclo de la lluvia. Es el motor del ciclo de la lluvia, ¿verdad? Del ciclo del agua. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿qué pasaba con esos cuerpos de agua cuando le da directamente el sol? ¿Qué pasa con esos cuerpos de agua? Vamos a ver. ¿Camila? Se evapora, teacher. Se evapora el agua, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esa agua? ¿A dónde suben? ¿Abigail? A las nubes. A las nubes, ¿verdad? Ahora bien, pregunta. ¿Todas las gotas suben a las nubes? ¿Todas suben a las nubes? ¿Sí o no? Vamos a ver. No, teacher. No, ¿verdad? No todas suben. Teacher, No, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con las que no subían? Vamos a ver quién está levantando la mano. Keila. Teacher, se quedaban ahí y por eso, teacher, es que no sé bien cómo explicarlo, pero la cosa es que no subían completamente. No suben completamente. ¿Se quedaban ahí en forma de qué? En forma de humedad. De humedad, exactamente. Muy bien. Ahora bien, ¿todas las gotas de las nubes llegaban al suelo? ¿Sí o no? No, teacher. No, ¿verdad? Teacher, No, todas algunas como llegaban había al tanto suelo. sol se volvían a evaporar y ni siquiera llegaban al suelo. Sí, ¿verdad? Algunas en el camino se volvían a evaporar, ¿verdad? Como que se regresaban a las nubes, ¿verdad? O se evaporaban, exactamente. Y entonces, bueno, básicamente al calentarse el agua se evapora y se condensa, ¿verdad? Y entonces llueve, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Todos esos cuerpos de agua que se evaporan llegan a las nubes, ¿verdad? Y cuando las nubes estaban muy cargadas, ¿qué era lo que pasaba? Cuando tenían mucho peso. Cae la agua. Cae la lluvia, ¿verdad? Cae el agua, exactamente. Ok, entonces con ese video que vimos, ¿Puedo decir algo? dígame. Teacher, que yo cuando fui a las aguas termales estaba como de este lado había sol y este lado estaba lloviendo y al mismo tiempo había un arcoíris y de las aguas salía un montón de ay, ¿cómo se dice?
Vapor. Vapor, teacher, era, no sé, algo súper raro. Profe, Eso estaba haciendo sola bien. Sí, eso era por lo mismo, ¿verdad? Porque eran aguas termales y entonces estaban muy calientes, ¿verdad? Entonces el agua se iba evaporando. profe, hace un año, ¿Sí? no sé por qué estábamos haciendo. Íbamos en carro, mi hermano, yo, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y íbamos y estábamos en media lluvia. Entonces vamos saliendo y ya había sol. Entonces nos quedamos por detrás, Tomás y yo estamos en el lado de lluvia y mi papá y mi mamá en el lado de sol. Nos parqueamos ahí porque se sentía algo raro, profe. Ajá, sí, ahí habían como diferentes temperaturas, entonces ustedes lo sentían raro. Bueno, muy bien. Vamos a irnos ahí a la página 202, ¿verdad? Y nos vamos a ayudar con ese video que acabamos de ver. ¿Sí? Dice la primera, anote los elementos del clima y ustedes ya se lo saben y los tenemos en el cuaderno. ¿Cuáles son? Precipitación. Ajá. Temperatura, viento. La temperatura. Más. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Eh, Falta uno. Humedad atmosférica. Humedad, faltaba uno. Presión. Temperatura, ajá, precipitación, viento, humedad y presión atmosférica. Esos son los elementos del clima. Espera, yo voy a contar. A escribir. Viento. Estamos en la página 202. Teacher, bueno, que yo ya envié la lista de mis datos, tenía que enviar. La envié yo. Ok. ¿Listos con esa? Vamos a ver ahora. Sí, teacher. Comente cuál es el elemento del clima que más afecta su vida diaria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será el elemento que más nos afecta? Teacher, yo diría que la temperatura. La temperatura, ¿verdad? Tenemos muchos Yo cambios de diría que la temperatura. lluvia. Si está muy alta, nos puede quemar la piel. Ajá, exactamente. La temperatura y la lluvia por ahí escuché también, ¿verdad? Entonces podemos poner ahí. Porque también se está lloviendo mucho. Teacher, o sea, quiero que sea un día soleado y caliente. Precipitación. Sí, teacher, Precipitación son definitivamente la lluvias, lluvia. ¿verdad? La lluvia Precipitación arruina, y temperatura. La lluvia me arruinó. Bueno, en realidad se convirtió en el peor por la lluvia. Ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De esos elementos del clima. Ok, precipitación y temperatura. Teacher, está hablando. No la escucho. Ahorita sí estoy hablando. Ya la escucho. Ok. Luego dice, comente qué pasa con el agua que se evapora de la superficie. ¿Qué era lo que pasaba? Se va hacia las nubes. Se va hacia las nubes, se condensa. Se va hacia las nubes. Exactamente, ¿verdad? Específicamente asciende por el aire, que se va enfriando y se va condensando. Entonces, llega hasta las nubes. ¿Ok? Ustedes ahí lo ponen con sus propias palabras, ¿sí? Con sus propias palabras. Y luego dice, explique por qué la precipitación, ¿verdad? O esas lluvias llega a la tierra. ¿Qué era lo que pasaba? Porque si las nubes ya no aguantan más.
Exactamente, las nubes ya no aguantan el peso del agua. Exactamente, las nubes no aguantan el peso del agua, ¿verdad? De toda esa agua que se fue evaporando y se fue condensando. Y entonces, ¿verdad? Las nubes botan ese peso, ¿verdad? En forma de lluvia. Teacher, esas gotas que se forman en las nubes son microscópicas, ¿ok? Esas gotas que se forman en las nubes son microscópicas. Sí. No, tienen un tamaño ahí macro. Ah. Teacher, es como magia porque literalmente las gotitas se quedan flotando porque... Sí, obviamente hay algunas gotas, hay algunas gotas de agua, ¿verdad? O cantidad de agua que no se ve, ¿verdad? Profe, por eso a veces garúa y nunca va a llover. Nunca Sí, ¿verdad? llueve. Pero esa garúa, ¿verdad? También es lluvia, solamente que en menor cantidad. Si quieres menor porque es menos cantidad de nubes o porque no se evapora tanto. No tengo la respuesta, tengo que buscársela. ¿sí? Teacher, tal vez era porque las nubes no están completamente llenas, pero sí sacan un poquito para que entre más gotas. Vamos a ver por qué es, si es más bien porque es agua que se está evaporando, ¿verdad? De alguna nube, ¿verdad? Y no necesariamente que la nube lo botó así. Vamos a averiguar. ¿Listos con esa? Sí, teacher. Sí. A mí me gusta porque... Ok, vean. Eso es, esa garúa o esa llovizna es un tipo de precipitación. ¿Ok? Solamente que las gotas son más pequeñas. ¿De acuerdo? Pero igual está lloviendo. Es porque las gotas son más pequeñas. Entonces, igualmente la nube, ¿verdad? No aguantó el peso, ¿verdad? Pero esas gotas son más pequeñas, ¿verdad? Pero igual estaría lloviendo. Dice, ¿por qué la precipitación llega a la Tierra? ¿Verdad? Eso ya lo pusimos. Y la otra dice, menciona el motor del ciclo del agua. ¿Cuál era? El sol, El sol, exactamente. El sol, teacher. Ah, ahí está. El sol, exactamente. ¿Verdad? El sol es el motor del proceso de la lluvia. Teacher, perdón que moleste, es que eso lo puede poner en la guía, es que como estaba en el baño no alcancé a copiar algunas cosas. ¿Cuál es? Ahí está la A, B y C. Ok, voy a copiar esas, ¿está bien? Ok. Y recuerden que también no necesariamente lo tienen que copiar, ¿verdad? Es con sus palabras. Para eso vimos el video, para que ustedes lo respondan con sus propias palabras. No que lo tengan que copiar de ahí, de donde yo lo tengo. ¿Verdad? Para eso ustedes, yo les pregunto antes y ustedes me responden. El motor del ciclo de la lluvia, bueno, el sol, ¿verdad? Del mar a las nubes y de las nubes a la superficie de la tierra. ¿Verdad? Todo esto gracias al sol. Con sus propias palabras, ¿verdad? Ya que todos vimos el video, entonces pueden responder con sus propias palabras. Ok, les doy un par de minutos ahí. Para los que van terminando, dice, ¿cómo influye el relieve en las precipitaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo influye el relieve en la lluvia? ¿Eso lo vamos a copiar en el libro o lo vamos a conversar nomás? No, aquí en el libro también. Ah.
¿Cómo será que influye el relieve en las precipitaciones, en las lluvias? ¿Ponemos ¿Recuerdan? en el cuaderno o en el libro? En el libro. Recuerdan que nosotros tenemos un eje montañoso central que funciona como una barrera, ¿cierto? Y entonces esa barrera, ¿verdad? Hace que algunos vientos alisios no puedan pasar, ¿verdad? De forma completa. Y entonces, por ejemplo, en las montañas tenemos ambientes más húmedos, ¿verdad? Porque es donde están esos vientos, ¿verdad? Donde están, por ejemplo, ¿cómo se los puedo decir? Donde esos vientos, ¿verdad? Se concentran más, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Verdad? Entonces hay una barrera, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es todo ese eje montañoso central, ¿se acuerdan de las 4 cordilleras que tenemos en nuestro país? ¿Verdad? Entonces esas montañas o esas cordilleras funcionan como esa barrera, ¿verdad? Entonces, recuerden que los vientos, ¿verdad? Va a generar ambientes más húmedos y en algunos casos, ¿verdad? No es posible que se puedan evaporar o condensar, ¿verdad? Toda la cantidad de lluvia, perdón, toda la cantidad de agua, ¿verdad? De esos cuerpos de agua y que lleguen a las nubes, ¿verdad? Entonces hay ambientes más húmedos, ¿verdad? Las montañas o las cordilleras también van a influir en las precipitaciones, ya sea que hayan ambientes más húmedos, que llueva más o que llueva menos, ¿sí? Luego dice, ¿cuáles son consecuencias positivas de las precipitaciones? ¿Cuáles creen ustedes que son? Pero la condición que tenemos actualmente salarial. ¿Para qué nos sirven las lluvias? Para Para que los los cultivos puedan crecer. Para los cultivos puedan cultivos, teacher. crecer, ¿verdad? Para la agricultura. Óptica de la Incluso para ganar como un poco más de dinero, porque digamos si se venden las frutas o vegetales que se hacen, se gana el dinero. Bueno, ¿verdad? Esto también ayuda, ¿verdad? Eso va dirigido también a la agricultura, ¿verdad? Ese aporte económico. Pero ¿ustedes creen que solamente se benefician los cultivos? Las otras plantas que no son, que no las utilizan para cultivos o para venta, ¿no se benefician? Sí, teacher. Sí, ¿verdad? Los Para bosques. lugares secos o ríos. Los bosques también se benefician. Teacher, también algo negativo son las inundaciones. Los negativos serían las inundaciones, ¿verdad? Teacher, una pregunta. Dígame. Que a mí no entiende la pregunta que dice cómo influye el relieve en la precipitación. ¿Cómo influye el relieve en las precipitaciones? ¿Verdad? Resulta que el relieve está relacionado pues a todas esas montañas, a esas cordilleras, si son llanuras, ¿verdad? Entonces dependiendo, ¿verdad? De cómo es el territorio, cómo es su relieve, también va a influir en cómo es el ambiente, ¿verdad? Si el ambiente es muy húmedo o es poco húmedo. Si el ambiente es muy húmedo, ¿verdad? Posiblemente ahí, en ese ambiente, si es muy húmedo, puede ser que esas cantidades de agua o esos cuerpos de agua que hay en ese ambiente no se evaporen tan fácilmente, porque tal vez el sol no les pegue directamente. Entonces, por eso se hace un ambiente húmedo, ¿cierto? Como en el Cerro de la Muerte, por ejemplo. Ahí el ambiente es muy húmedo, ¿verdad? Esos cuerpos de agua que hay ahí no se evaporan o no se condensan tan fácilmente, ¿sí? Ahora bien, si usted va a la playa, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro tipo de relieve, en la costa, ahí, ¿verdad? Es más fácil que se evaporen los cuerpos de agua, ¿cierto? Por eso se dice que dependiendo del relieve, pues así las precipitaciones van a ser distintas, ¿verdad? La cantidad de lluvia que cae o la cantidad de agua que se evapora y se condensa, pues va a ser distinto. Por eso es. Incluso algo positivo de que llueva es que los pajaritos y otros animales pueden tomar agua. Exactamente. Sí, Dígame. hay que contestar esas preguntas, las últimas dos. Sí, las estamos contestando, ya las contestamos. Sí, las que hicieron después del video. Sí.
Salud, Keila. Gracias. ¿Listos? Sí. 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 Ok. Sí, profe. Sí, ¿Alguien hace teacher. falta? Que me digan. ¿No? ¿Ninguno hace falta? Bueno. Vamos a seguir contestando. Dice, anote un ejemplo del funcionamiento de los siguientes factores del clima. Y tenemos varios. Latitud, altitud, relieve, corrientes marinas, la distancia del mar y de los bosques, ¿verdad? Eso está en la página 203. Ahora bien, dice la primera. La primera es la latitud, ¿verdad? ¿Cómo influye la latitud, chicos, en el clima? ¿Quién me dice? Levantando la mano, para ver quién me está levantando la mano. ¿Alguno la tiene levantada? ¿Verónica? Teacher, para poder como medir la distancia de lado a lado, de un lugar a otro. Y así. Ok, la latitud está relacionada, ¿verdad? Con la distancia del ecuador. Entre más nos alejábamos del ecuador, ¿verdad? Las zonas iban a ser más frías. Sí, y entre más cerca, ¿verdad? Eso iba a decir. Exactamente, muy bien. Y entre más cerca del ecuador, pues esas zonas, ¿verdad? Tropicales van a ser un poco más calientes, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo influye la altitud? ¿Qué pasaba con la altitud? Vamos a ver, Abigail, usted que tiene la mano levantada. Sí, ¿cuál era el de la latitud? La altura sobre el nivel del mar. Con permiso, profe. Le quería decir que es que a las 9:45 tenemos una clase de Science. ¿Sí? Sí, pero recuerden que esta clase de sociales siempre es hasta las 9:30. Ah, bueno. Entonces la latitud es la altura, pregunto. Es que no entendí bien. No, la latitud, recuerden que la latitud, ¿verdad? Nos lo daban los paralelos, ¿se acuerdan? Ok. Y el paralelo cero, ¿cuál era? El del Ecuador. Ecuador. Del Ecuador, ¿verdad? Entonces, entre más alejado esté una zona, ¿verdad? Un territorio del Ecuador, pues entonces se va a enfriar. Va a ser una temperatura menor, como los polos. En los polos, ¿verdad? El clima, pues es más frío, ¿verdad? Entonces, Una zona la fría. latitud sirve como para dividir lugares fríos y calientes, por decirlo así. La latitud exactamente eso es lo que nos va a decir, ¿verdad? Entre más alejado esté del Ecuador, pues más va a ser una zona fría y entre más cerca va a ser una zona más caliente. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros en comparación con Canadá, ¿verdad? Estamos más cerca del Ecuador, ¿cierto? Entonces nosotros que estamos en los trópicos, pues tenemos un clima más caliente. Que si estuviéramos más alejados del Ecuador. ¿Ok? Y la altitud, recuerden que es, ¿verdad? Esa altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entre más alto en la montaña vaya yo, pues la temperatura va a disminuir. Si voy bajando y bajando a una zona donde está a una zona sobre los metros, si los metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Son más bajos, por ejemplo, no sé, 200 metros sobre el nivel del mar, ¿la temperatura será caliente o será, la temperatura será baja o será alta? Si estoy a 200 metros sobre el nivel del mar, estoy a pocos metros, ¿cierto? ¿Cómo será la temperatura? ¿Alta o baja? ¿Nadie sabe? Alta. Alta, ¿verdad? Porque posiblemente esté en una playa, por ejemplo. Ahora bien, si estoy a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿será una temperatura baja o será alta? Baja. Baja, exactamente, porque posiblemente esté en un cerro o esté en una montaña. ¿Verdad? Así es como influye la altitud. ¿Cierto? Y aquí la latitud, bueno, Costa Rica sabemos que estamos en los trópicos, ¿verdad? Entonces, el clima, ¿verdad? Estamos en una zona tropical, ¿verdad? Es más caliente. Que si estuviéramos, ¿verdad? En una zona templada o en una zona fría. Y eso me lo dice la latitud.
¿Ok? Luego tenemos el relieve, que ya sabemos que actúa como una barrera, ¿verdad? Donde algunos vientos no pueden pasar, ¿verdad? Y que vienen del mar. Y las corrientes marinas sabemos que se pueden calentar o que se pueden enfriar. Lo vimos con el fenómeno del niño y lo vimos con el fenómeno de la niña también, ¿verdad? ¿Qué pasa con las corrientes marinas? ¿Cómo funciona? Bueno, un ejemplo es precisamente, ¿verdad? Que se pueden calentar esas corrientes o se pueden enfriar. Vimos el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. ¿Qué pasaba con la distancia del mar? Bueno. No alcancé a copiarlo lo de arriba. No tienen que copiar, tienen que hacerlo con sus propias palabras. Profe, yo estaba copiando la de arriba, pero estas de abajo sí ya las estoy haciendo con mis propias palabras. Ay, es que yo voy apenas por la mitad del relieve. ¿Sí? ¿Cómo influye el relieve? Como barrera natural. Exactamente, eso es lo que tienen que poner, no tienen que copiar. ¿Solo eso? Pues sí, forma como barrera natural, ¿verdad? Entonces los vientos no pueden pasar. Eso es lo que tienen que poner. Y eso es lo que usted ya sabe, usted mismo me lo está diciendo. Okay. Luego tenemos la distancia del mar, que entre más cerca estemos del mar, pues la temperatura va a ser más estable. ¿Ok? Un ejemplo en los bosques de cómo influye la temperatura. Pues bueno, dependiendo, ¿verdad? Si el bosque es muy denso, ¿verdad? Posiblemente los rayos del sol no llegan directamente al suelo. ¿Ok? O, por ejemplo, ¿verdad? Si el ambiente es muy húmedo, si el bosque es muy húmedo, pues posiblemente los cuerpos de agua, ¿verdad? No se evaporen tan fácilmente o se condensen. ¿Qué más pasa en los bosques relacionado a la temperatura? ¿Qué se les ocurre? Se puede dar. Teacher, puede Y adicional, variar el clima. Puede variar el clima, ¿verdad? Dependiendo del tipo de bosque. Más adelante vamos a ver cuáles bosques, ¿verdad? Cuáles tipos de bosque hay en Costa Rica. ¿Listos? Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, vamos a... ¿No? Bueno, mientras termina, voy a dar la última indicación, ¿verdad? Para la próxima semana, nos falta solamente eso que está ahí. Para la próxima semana, necesito, ¿verdad? Vamos a hacer aula invertida. Entonces van a hacer una pequeñísima investigación, ¿sí? Que es averiguar los tipos de clima que se encuentran en Costa Rica. Eso es lo que tienen que hacer. Averiguar los tipos de clima que se encuentran en Costa Rica. ¿Y qué es averiguar? Investigar. ¿Para cuándo, teacher? O buscar en internet o La usar lo próxima que tú semana. sabes. La próxima semana. Y también necesito que impriman este mapita. ¿Ok? Yo se los voy a poner en la guía. Si pueden imprimirlo, está bien. Y si no, lo van a dibujar. Si no, lo van a dibujar y lo van a calcar, ¿verdad? Y entonces para la otra semana, ¿qué tenemos que hacer? Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer la próxima semana? Necesito que impriman un mapa, ¿verdad? De Costa Rica, vean como este que está en blanco totalmente. Y que investiguen sobre cuáles son los tipos de clima que se encuentran en Costa Rica. Eso es lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Y los que no pueden imprimir, pues entonces lo van a calcar, ¿verdad? En una hojita blanca. Que sea del tamaño de una hoja blanca, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer para la próxima semana. Todo eso va a venir en la guía. Y entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿verdad? Y nos vemos ahora a las 12:30. Chao.